Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Hoy hablaremos de Etiopía. Es sorprendente que además de su ubicación geográfica y que nunca fue colonizado, Etiopía sea un pueblo mayoritariamente cristiano. Sin embargo, el cristianismo llegó aquí desde sus inicios y el pueblo etíope tiene mucho que ver con la religión. Etiopía, un gran país situado en el Cuerno de África, en el noroeste del continente, con más de 1.200.000 kilómetros cuadrados y más de 120 millones de habitantes. Es probablemente el más antiguo de África. Su capital es Addis Abeba y es una de las 4 capitales que están a mayor altitud sobre el nivel del mar en todo el mundo, exactamente a 3.000 metros de altura. El nombre oficial es República Democrática Federal de Etiopía, pero durante largo tiempo fue conocido como Abisinia. Fueron los griegos quienes le dieron el nombre de Aetiopiain a este territorio, que significa el país de los rostros quemados. La ocupación humana allí es más antigua que en casi cualquier otra parte del mundo. Se cree que aquí apareció el moderno Homo sapiens. Los mercaderes egipcios ya llegaron hasta estas tierras allá por el 3000 a.C. y las denominaron Nubia. Para los egipcios era la tierra de los dioses, porque de aquí obtenían perfumes como incienso y mirra, o tesoros preciados como ébano, marfil y, por supuesto, esclavos. Los etíopes aseguran que el reino de Saba, mencionado en el Antiguo Testamento, se hallaba aquí, aunque la tradición árabe lo sitúe en el actual Yemen. Según otras teorías, sería un estado en medio de ambos territorios. La leyenda cuenta que Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, fue el fundador del imperio etíope. Etiopía aparece nombrada en los textos más antiguos, la Ilíada, la Odisea y el Antiguo Testamento. Es el segundo país más poblado de África, detrás de Nigeria, y más del 90% de la población vive en zonas rurales dedicadas a la agricultura. Los etíopes se enorgullecen de que, a diferencia del resto de África, nunca han sido colonizados por ningún país, aunque los italianos lo intentaron hasta en 2 ocasiones sin éxito en el periodo de expansión colonial. Eso sí, dejaron su huella en la cocina. En Etiopía se pueden comer pizzas deliciosas. Posteriormente, tuvo gobiernos de orientación socialista apoyados por la entonces Unión Soviética. En los últimos años, ha tenido conflictos armados con Eritrea, que formaba parte del territorio como un Estado federado, y al provincializarlo, se desató un conflicto que terminó con la independencia del mismo. Luego de esta etapa, y desde finales del siglo XX, Etiopía se ha encaminado hacia un progreso económico sostenido, que lo ha convertido en uno de los países con mayores índices de crecimiento del continente. Es un país de pluralidad religiosa y el único su ámbito geográfico que practica una gran tolerancia religiosa. Los cristianos, ortodoxos, protestantes y católicos representan el 61,6% de la población del país, los musulmanes el 32,8% y las creencias tradicionales, sobre todo animistas, el 5,6%. Incluso hay una parte de los etíopes que creen en el Rastafari, Haile Selassie I. Haile Selassie fue el emperador de Etiopía entre 1930 y 1974 y es considerado por los partidarios del movimiento religioso Rastafari,
que creen que existe un territorio que llaman el infierno en la tierra. Es un desierto sobre una grieta en la corteza terrestre, una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulfatos y azufre, con una actividad volcánica de las más activas en todo el mundo. Unido a las altas temperaturas que pueden alcanzar los 60 grados centígrados, que hace pensar desde tiempos remotos que es el auténtico infierno en la tierra, y se llama el desierto de Danakil. El punto más profundo de este desierto llega a los 100 metros por debajo del nivel del mar. Los etíopes creen que Haile Selassie ha sido un profeta y tienen incluso una ciudad a la que llaman Segunda Jerusalén, un gran atractivo para los amantes de la historia, que se encuentra en la ciudad de Lalibela. Conserva 12 iglesias subterráneas, excavadas en roca. Están en la superficie hacia abajo, hundiéndose en las profundidades de la tierra, comunicándose por pasadizos y túneles unas con otras. Un misterio que sigue vivo y usándose igual que el primer día. Se rigen por su propio calendario, el cristiano ortodoxo copto, con 7 u 8 años de retraso respecto al gregoriano. El Año Nuevo etíope se celebra el 11 de septiembre y lo llaman a su fiesta de fin de año Enkukatatash, regalo de joyas, debido a la antigua leyenda según la cual la reina de Saba regresó repentinamente de su visita al rey Salomón, siendo celebrada por sus ministros y generales con gran alborozo y llenando de joyas las arcas reales. እውነት ነው እወድሻለሁ አንቺ ስላለሽኝ አመሰግናለሁ ኩራት ተንቀባረርክ መንገዴ ተሳካ ማናለ በምድር አንቺን የሚለካ የኔ ነሽ የግሌ የወጣሽ ከልብ ካካሌ ያንቺው ነኝ የልብሽ አልወጣም መቼም ከጉያሽ አሳይው ፍቅርሽ ስጪው ብርሃንሽ አንቺው ነሽ ሰበብ ሁሌ ፍቅር ይኖራል ከአንቺ ጋር ሲሆን ደስ ይላል ሁሌ ፍቅር ይኖራል ከአንቺ ጋር ሲሆን ደስ ይላል
ነች ለአገር ምሩ ያየሽ ሁሉ መሰክር ብርሃን ነች ለአገር ምሩ ያየሽ ሁሉ መሰክር ብርሃን ነች ለአገር ምሩ ያየሽ ሁሉ መሰክር ብርሃን ነች ለአገር ምሩ ያየሽ ሁሉ መሰክር Etiopía tiene entre 80 y 90 lenguas y cerca de 200 dialectos, casi tantos como tribus o etnias, aunque su lengua oficial es el amharico, con su propio alfabeto, y no es nada fácil. La emperatriz Juditu, que gobernó Etiopía desde 1916 a 1930, fue la primera jefe de Estado mujer en el mundo, y Etiopía no había mandado ninguna otra mujer desde Maqueda, la legendaria reina de Saba. Xiuditu era la hija mayor del emperador Menelik y murió el 2 de abril de 1930 a la edad de 53 años. Fue sucedida por el emperador Haile Selassie. La ceremonia de Ukuli Bula, un salto por encima del ganado. Esta ceremonia y los rituales que la acompañan determinan el paso del joven Hamer, nativo del sur de Etiopía, a un estado de adulto, un salto en la escala social que le permitirá contraer matrimonio, en general son pactos matrimoniales, y formar una familia. El matrimonio Hamer va unido, como en todos los demás pueblos del Omo, a la entrega de una fuerte dote a la familia de la muchacha escogida. Dote negociable, lo que motiva que no haya una edad para el Ukuli Bula. Todo depende de la riqueza de la familia del aspirante, así como el número de hermanos. El Ukuli es el aspirante. Una vez realizada la ceremonia será Cherkali y transcurridos 8 días será Maz. La ceremonia se realiza en pleno campo, en lugares planos y despejados de arbustos, y a ella acude la familia, parientes y allegados al Ukuli. En un número variable asisten a la cita los Maz del poblado, es decir, aquellos que han realizado la ceremonia recientemente y aún no han formado familia. Adornados con plumas, collares, brazaletes y con sus mejores prendas, los Maz se acercan al lugar provistos de largas, delgadas y flexibles ramas que les servirán de látigos. Las mujeres de la familia del Ukuli, generalmente jóvenes, excepto la madre, lucen una gran profusión de adornos y el cabello y el cuerpo totalmente embadurnados con grasa. Al inicio forman grandes coros danzando y cantando en sentido circular mientras hacen sonar trompetas y silbatos. Los Maz, con su manojo de látigos preparados, observan la danza sentados a la sombra. Finalizada la impactante ceremonia, los más participantes del ritual de pintar sus rostros degustando café y grandes calabazas seccionadas por la mitad. El comienzo del salto sobre el ganado se inicia agrupando el mismo y dando a las mujeres continua vuelta a su alrededor, profiriendo gritos y cánticos. Los Maz forman una fila y tras el ritual se dirige a las reses para ir agrupándolas hasta formar una fila. Tradicionalmente eran 8 animales, pero hoy se realiza con 4 o 5, siendo siempre el primero una vaca. El Ukuli, totalmente desnudo, ha de intentar saltar apoyando su primer pie sobre la vaca, pero después recorrer los lomos de los bueyes sujeto por Maz. Los saltos se repiten las veces necesarias para que el Ukuli logre su inestable travesía sin caerse. Tras el salto de los asistentes, forman amplias filas compactas y van avanzando rítmicamente mientras entonan sus cánticos. El Ukuli ya ha pasado al estado Cherkali. Durante 4 días, su cuerpo estará pintado de carbón, seguido por 4 días más untado de mantequilla, entonces será un Maz y como adulto se podrá casar.
La familia ya habrá elegido y pactado previamente quién será su esposa, aunque el MAS se reserva el derecho a aceptarla o no. Si no está de acuerdo con la elección, la familia le buscará otra. Durante el tiempo que el MAS permanece soltero, solo podrá tomar agua, carne, miel, leche y café, luciendo su bello atuendo y sus expresivas pinturas faciales. Hablando de actualidad, las consecuencias del cambio climático sobre la agricultura y la ganadería a pequeña escala están empujando a emigrar a la población más joven desde la región de Arsi, en el norte de Etiopía. En Arsi viven unos 3,2 millones de habitantes y dependen principalmente de la agricultura y la ganadería, lo que contribuye a que sus habitantes sean extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Una investigación afirma que la inseguridad alimentaria provocada por estos efectos del cambio climático, unida a la falta de las oportunidades laborales, provoca tantos desplazamientos internos como migración internacional, sobre todo en la juventud. Desde el 24 de agosto de 2022 y después de 5 meses de tregua, los combates se reanudaron en el Tigray, la región norte de Etiopía, donde el gobierno central de Addis Abeba se enfrenta a los rebeldes tigreños por el control del territorio. Tigray es una de las 10 regiones de Etiopía. Aunque las cifras exactas no son conocidas, se sabe que la violencia como consecuencia de la guerra civil ha dejado miles de muertos y al menos 2 millones de desplazados. La ayuda humanitaria apenas llega al Tigray, aunque unos 22 millones de personas la necesitan urgentemente, según Amnistía Internacional. La región del Cuerno de África es una de las zonas más inestables del continente. Las crisis políticas y humanitarias en los países situados alrededor de Etiopía han convertido a este país en un elemento de estabilización con una creciente influencia regional, ahora puesto en entredicho debido a la crisis interna que atraviesa Etiopía, lo que podría tener fuertísimas repercusiones regionales. Etiopía, país que acoge a la sede de la Unión Africana, está muy involucrada en los esfuerzos de la comunidad internacional para pacificar y estabilizar Somalia. De hecho, apoya con sus fuerzas armadas a la misión de la Unión Africana en Somalia. Por último, cabe señalar que Etiopía acoge en su territorio cerca de 1 millón de refugiados procedentes de Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Eritrea. La Unión Africana, fundada en mayo de 2001 y con sede en Addis Abeba, cuenta con 55 Estados miembros que trabajan conjuntamente para abordar los principales problemas políticos, sociales y económicos, en particular la prevención y solución de los conflictos y la promoción del desarrollo y la integración panafricanos en el marco de su ambiciosa Agenda 2063. El lema de la Unión Africana, una África próspera, pacífica e integrada, resume el espíritu que inspira a la organización. Agradecemos el valioso aporte del licenciado Tao Mwanga, congolés de origen, vocal titular de la Cámara de Comercio Argentina, República Democrática del Congo, y del señor licenciado Guillermo Álvarez Naverán, presidente de la Cámara de Comercio Argentino, República Democrática del Congo. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.